Salvador Freixedo describe el contenido de su libro Visionarios, místicos y contactos extraterrestres. En ese libro yo trato de ir descubriendo ciertas leyes que hay en todo esto. Sobre todo me fijo mucho en los contactos, lo que se llaman los contactos, es decir, aquellas personas que han estado en contacto con algún platillo, que los han metido a viajar dentro del platillo o que se les han aparecido a ellos cuando estaban en una finca o una carretera, o a veces en su casa. De modo que es algo que vamos descubriendo ya, que se dan ciertas leyes ahí, con esa gente. Antes no se creía eso. Yo en esas cosas me parece que soy un poco herético en lo que digo, porque mucha gente se enfada conmigo, porque digo, ojo, esto no es como parecía ser. Por ejemplo, hacer contacto conlleva muchas cosas que son peligrosas y hay que estar muy preparado para ello. Para mí, un místico es un contacto, pero de tipo, ¿qué te diría yo? Religioso. Lo enmarcamos en lo religioso. El fenómeno ovni tiene sus contactos de tipo ovnístico, es decir, el contacto con el platillo, con el ser que viene del platillo. Un místico en el cristianismo es un hombre al que se le apareció un personaje que no viene en platillo, ¿verdad? Pero que también viene de un más allá, ¿verdad? Que desconocido por completo. De modo que esa es la gran relación que hay. Hay tipos de contactos, yo llamo religiosos, hay tipos de contactos que entran dentro del fenómeno ovni. Hay tipos de contactos, por ejemplo, un medium en el espiritismo es un tipo al cual se le aparece un guía, se le aparece un muerto, como él cree, o por ahí, y es otro tipo de contacto. Es decir, el contacto es el individuo que tiene una especie de antena, de radar, para un más allá que nos es desconocido. El más allá lo explican en la religión de una manera, los platilleros lo explican de otra manera, los espiritistas lo explican de otra manera, los teósofos lo explican de otra manera, fuera del cristianismo se explica de otra manera, pero todo es gente que tiene un radar y se comunican, y entonces, en realidad, todos están conectando con un mismo mundo desconocido y luego todos se comportan poco más o menos igual. Esas son las leyes que yo trato de descubrir en ese libro. Todo este mundo del que yo decía, todo este plano psi, como le quieran llamar, todos estos otros niveles de existencia, son, indudablemente, como en el cosmos, todos están llenos de un tipo de energía. ¿Son buenos o son malos? Depende de cómo le vaya a uno en la feria, ¿verdad? Para algunos han sido fatales, mortales. Para otros han sido ni fu ni fa. Y para otros han sido buenos. Para la minoría son buenos. Para la mayoría a la larga son malos. ¿Y por qué? Porque es un tipo de energía. Y como toda energía, pues actúa. Entonces, ¿la electricidad es buena o es mala? Pues la electricidad es cara. Me la cobran, ¿verdad? Ahora, usted tenga cuidado porque la electricidad que le hace la comida, que lo enfría en el verano, que lo calienta en invierno, esa misma electricidad lo electrocuta a usted. Es una energía, tiene que tener mucho cuidado con ella. Y este tipo de energías, como todo este mundo del que estamos hablando, no estamos hablando ahora de deporte, estamos hablando de algo que tiene que ver con la inteligencia humana. Es decir, y la inteligencia humana todo es a través del cerebro, que es una especie de computadora, una maquinita que funciona con electricidad, una superelectricidad, pero funciona con electricidad. Pues hay que tener mucho cuidado. Y a muchos lo más corriente es que les quema el cerebro este tipo de electricidad. Eso es lo que se puede decir, y hablando en términos físicos, les quema el cerebro. Y algunos que han estado de espaldas a estos temas y despiertan de repente, algunos con verdadera furibundez. Y hay que tener sabiduría para esto, tranquilidad, no agitarse demasiado, porque los profetas han sido siempre profetas de calamidades, todos, desde siempre. Ahí tienes el Apocalipsis, es una gran profecía, y el Apocalipsis es eso, apocalíptico, es catástrofe para todo el mundo. Yo lo explico de otra manera. Yo creo que en los genes llevamos metido el recuerdo profundísimo de tales cataclismos en este planeta, que eso es cierto que los ha habido, y tenemos las huellas en la Tierra de mil maneras. Ha habido tales cataclismos que todo el que realmente profundiza en estos temas, es decir, se comunica, como te decía antes, con esa antena hacia atrás, hacia otros niveles de existencia, aún de propia existencia, le viene el miedo ese. Es como un sueño, esa gente que sueña siempre cosas terribles, que se caen, que se hunden y por ahí. Así es como lo explico yo. Yo no creo ciertamente en el fin del mundo en esta década. Naturalmente sí creo que este planeta se acabará. Todo planeta es un explosivo en potencia. Llegará un día en que explotará.
y empezará la vida en otro sitio. Pero eso tardará muchísimo porque este planeta lleva muchos millones de años dando vueltas. ¿Por qué inventa tantas religiones? Y hace miles de años que las está inventando. En el fondo es porque por el miedo de dónde venimos, o mejor, de dónde nos traen, a dónde nos llevan sin pedirnos jamás permiso. Porque cuando estoy en la mitad de la vida, se abre la tumba y me empieza a doler algo a mí, va casi concomitante, y me hunden cuando no quiero irme. Entonces el hombre tiene miedo a ese paso, al más allá. Y encima en el cristianismo nos lo han presentado tan trágicamente, tan terriblemente, con ese infierno que está, si te has descuidado un poquito, en virtud de las doctrinas de todos estos, ¿qué te diría yo? Tipos que lo quieren proyectar todas las angustias y todos los rencores que tienen en el alma, y lo han hecho casi dogma, todas esas cosas, todos estos doctrinarios que han matado de miedo a la gente. Pues el hombre naturalmente le han presentado un más allá tan trágico que está muerto de miedo. Y es lo que yo quiero ahora. Yo me he propuesto quitar a la gente el miedo porque nosotros no hemos hecho nada malo. Una persona normal es un hombre más o menos decente que bastante ha tenido ya con aguantar las cosas que uno tiene que aguantar en la vida, para que encima le amenacen a uno con el infierno. Mira, mi abuela decía siempre esto: el que nace triste y feo, sin nadie que lo ha querido, y encima se va al infierno, valiente juerga ha corrido. Y así es la vida de muchos hombres, y encima me amenazan con el infierno, y resulta que me viene de mi Padre Dios. Yo no creo en nada de eso. Yo sí creo que la vida seguirá, no sé dónde, ni cuándo, ni cómo, porque creo en la pervivencia después de la muerte. Pero no tengo miedo a nada. Yo soy un hombre honesto, entonces ¿qué clase de justicia le estoy atribuyendo yo a Dios? A mí lo que me interesa grandemente no son los fenómenos en sí, no son los platillos volantes en sí, no son un mundo que a mí me gusta tanto como este, es el mundo de la paranormalogía, es decir, todo hecho paranormal, todo hecho para el cual la ciencia no tiene explicación. Me interesan, sí, pero me interesan como medio para otra cosa, como ventanas, como puentes. ¿Puentes a qué? Puentes al más allá, puentes a para que mi cerebro pueda explicarse qué hago yo en este mundo, qué es la vida, qué es la naturaleza, qué es eso que el hombre llama Dios. ¿Entiendes? Para mí, el fenómeno ovni, como el mundo paranormal, que es vastísimo, son ventanas al más allá. Y no me paro en el fenomenito, como algunos que ya se dedican a hacer tal tipo de fenómeno. Por ejemplo, les encantaría desdoblarse, es decir, estar aquí y estar allá al mismo tiempo. Cosa que se puede hacer, cosa que se puede aprender. A mí eso no me interesa directamente, me interesa indirectamente. Lo que me interesa es tener en mi mano la razón y la explicación de qué hago yo, que soy como un flash en medio de la noche, que aparecí en el mundo. Abro, miro toda esta belleza, que estamos aquí ahora en el retiro con todo este verde y estos pájaros y todo esto, y de repente un buen día me empiezan a coger y me voy, y digo, ¿y los que vienen detrás? ¿Y a dónde voy yo? Etcétera. Eso es lo que yo quisiera explicar, y por eso yo estudio estos fenómenos. Ahora, y por eso hay unos cuantos libros ya en fila, ¿verdad?, que yo tengo escritos. Algunos han sido ya publicados en América, no en España, porque aquí los prohibió la censura en este país, y tengo que decirlo, lo he dicho ya, que trágicamente estuvo mentalmente castrado 30 años. Y eso, allá los que tuvieran la culpa de eso, es decir, aquí no se podía hablar de 1000 cosas, solo se podía hablar de lo que querían cierta gente. Estos doctrinarios que creen que solo ellos discurren, solo ellos piensan, eso es una canallada terrible, eso es un pecado contra los hijos de Dios, es un pecado contra Dios, porque lo mismo que es pecado castrar a una persona físicamente, lo mismo que encerrarla, lo mismo que es pecado no darle de comer, tan pecado como eso es no dejarla pensar, no dejarla expresarse. ¿Por qué? Porque el gran don que nos ha dado Dios es la mente. Y eso de estar tantos años sin poder escribir nada, igual que hacen en Rusia, igual que hacen en cualquier país donde no se puede discurrir, no se puede pensar, no se puede escribir. Bien, esos libros fueron prohibidos aquí. Y dentro de poco saldrá uno que se llama Mi Iglesia Duerme, que es un libro piadoso, un libro en que yo desde dentro critico con amor ciertas cosas de esta institución a la cual quiero que se llama la Iglesia, pero que veo que los que tienen la sartén por el mango, los que se llaman autoridades, la están matando con sus doctrinarismos, con su falta de elasticidad, con su falta de caridad, con su falta de vender los principios del Evangelio, que son nada más de amor, de vendérselos al político de turno. Eso es lo que mata a la Iglesia. Y esos libros ya están escritos y saldrán, si Dios quiere, ahora que se puede escribir algo, se puede pronunciar. Pero después de eso, tengo otros que es a los que voy yo. ¿Entiendes? Después de Mi Iglesia Duerme, vendrá otro
Otro libro que ya lo tengo escrito y no lo he publicado todavía en ningún sitio. Porque yo, a Dios gracias, lo único que hago es escribir y pensar, moverme y ver y indagar en las ideas y por ahí. Y como me contento con muy poca cosa para vivir, pues por eso no tengo que andar corriendo para acá atendiendo a ningún puesto. He rechazado cosas, empleos donde podía ganar mucho más dinero. Y aquí a duras penas tengo para vivir, pero me defiendo y pienso y uso mi cabeza. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda, puedes comprar los mejores libros de Salvador Freixedo con un descuento especial a través de Mercado Libre. Los enlaces están en el primer comentario de la publicación. Hasta la próxima.